Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya diversos libros en diferentes plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo, sobre Alejandro Magno, y después también hago reseñas de obras de grandes autores que me han llamado la atención, como La desheredada de Benito Pérez Galdós o La colmena de Camilo José Cela y otras. También he abierto ahora un ciclo dedicado a la Biblia y la palabra de Dios, empezado con Jesucristo, el Hijo de Dios, y otros grandes hombres del pueblo de Israel. Y parándonos aquí, vamos a abordar ahora uno de los grandes, quizás el más importante, reyes de Israel, que fue David, el rey David. El rey David es el hijo de un hombre de la casa de Israel, Jesé, que además descendía de Ruth, y este chico era el menor de su casa. Habría varios hermanos mayores y tal. Entonces, el profeta Samuel, después de que Dios le dijo, como ya hemos explicado en otras conferencias, le dijo que ya rechazaba a Saúl, al rey Saúl, le dijo que fuera a la casa de Jesé, donde tenía que encontrar al que él había elegido como futuro rey de Israel, como su próximo príncipe de Israel. Entonces Samuel va hacia la casa de Jesé y allí le va presentando a sus hijos y a todos los rechaza hasta que le dice, si le queda alguno más, dice el padre, sí, tengo el más pequeño, David, que está con las ovejas y con el ganado. Entonces le dice que le traiga y efectivamente desde el mismo momento que le ve, Dios le dice, este es el que yo he elegido como futuro rey de Israel. Lo unge pues y ya en ese momento el Espíritu del Señor entró en David y a partir de este momento ya será el futuro rey. Entonces, David entra en el palacio real del rey Saúl, porque el rey Saúl, después de que el Espíritu del Señor se alejara de él, a causa de la soberbia, entró el espíritu maligno, estaba atormentado por el diablo. Y la única manera, decía, de poder calmarlo era a partir de la música. Entonces dio la casualidad de que el único que podía calmar su tormento era David, que tocaba muy bien, ¿no? la cítara. El caso es que David empieza, a frecuentar el palacio, se queda allí, se hace muy amigo de uno de los hijos de David, Jonatán, y el rey Saúl en un principio le coge un gran cariño, ¿no? Por otro lado, los filisteos que atormentan al pueblo de Israel se hacen con un gigante que es Goliat, de la descendencia de los Nefilim, y este Goliat era tan tremendo que el ejército filisteo era imposible de vencer. Entonces el Goliat dice que quién va a vencer a los filisteos y que de alguna manera desafía a cualquier hombre que le pueda vencer. Y si le vence, del pueblo de Israel, se convertirán en los esclavos los filisteos de este pueblo de Israel. David coge la afrenta, se acepta la propuesta, cuando ve que todos los demás le tienen miedo a este Goliat, que era un gigante, y con una honda y unas piedras le vence a Goliat. A partir de ese momento, evidentemente por el Espíritu del Señor, David se convierte en un héroe para el pueblo de Israel y Saúl empieza a cogerle ojeriza y empieza a cogerle tal odio que a pesar de que le ofrece a su hija Micol el matrimonio, pues le va persiguiendo hasta que llega un momento que tiene que huir con la ayuda de su esposa y ya toda la historia de David hasta la muerte de Saúl es una persecución continua, una persecución constante, hasta que finalmente muere Saúl y entonces David toma posesión de su cargo real y establece su capital en Jerusalén. El primer reinado de David es un reinado glorioso para el pueblo de Israel, de conquista en conquista, consigue el arca de la alianza que vuelva a Israel
y es un rey muy amado por su pueblo. Pero un día David ve tras la ventana de su palacio a Betsabé, que era la mujer de su general Urías, y le viene tal deseos de poseerla que manda matar al marido de ella, que estaba en campaña, y se queda con ella. Y además tiene un hijo. Cuando ella le dice que está embarazada, ¿qué hace? Que venga el marido inmediatamente, pero el marido no quiere yacer con ella porque tenía que estar en campaña, y entonces le manda a matar. Entonces uno de los profetas viene y le reprocha, Natán, le reprocha a David lo que ha hecho y le pone el ejemplo de un señor que tenía solo una oveja y que otro le codiciaba esa oveja, ¿no? Se la quitó. Entonces David dice, ese hombre merece la muerte, y Natán le dice, ese hombre eres tú. Por lo que has hecho, tu hijo morirá, serás maldecido, tu familia será un desastre, hasta que vuelvas a arrepentirte conforme a Dios. Y entonces David llora amargamente, tiene un hijo que muere, y después Dios le da a Salomón. Dios no se olvida de este rey a pesar del pecado tan grave que cometió, porque David se arrepiente y David amaba muchísimo a Dios. Le había dedicado todas sus campañas, cumplía las normas, edificó a su pueblo. Por lo tanto, Dios mismo dice que David tenía el carácter de Dios. Y además le dice que a partir de él su descendencia será bendita y de que él nacerá el Mesías. No se va a olvidar de él. Incluso al final veremos que en Apocalipsis la nueva Jerusalén gobernará Jesucristo y el rey David. No se olvidará nunca de su súbdito, de David. Además le dará un hijo, que será Salomón, que será una gran bendición para su pueblo, edificará el templo y además será un rey muy sabio. En ese tiempo ya hablaremos de él. No habrá profeta ninguno porque Dios hablaba a Salomón a través de los sueños. Pero además David es conocido como salmista. Muchos de los salmos que están en la Biblia, que contiene la Biblia, se refieren a él. Por ejemplo, aquel tan bonito que dice, el Señor es mi pastor y nada me falta, en verdes praderas apacienta mi rebaño, Señor mi Dios, aunque camine en un valle de sombras y muerte no temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan hasta que vaya a la morada del Señor. Una sola cosa te pido, Señor, y es morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Es decir, que David fue rey. Además se le permitió, cuando estaba huido, tomar los panes de la iniciación, que era una cosa que estaba prohibidísima a los hijos de Israel, pero él por necesidad los pudo tomar. Y además tuvo una gran suerte, evidentemente protegido siempre por Dios, porque todos los que de alguna manera sabían de este rey, o futuro rey de Israel, lo protegieron, lo ampararon y lo ayudaron, ¿no? Y es un poco el que tenemos que ver, que a pesar de los pecados que podamos cometer, Dios es más grande y nos puede perdonar y nos puede volver a rehabilitar a su amistad. Y que Dios no se ha olvidado para nada de la amistad con nosotros, y que evidentemente tenemos ahí pues el ejemplo de un rey que fue el rey mejor de Israel, porque luego Salomón ya veremos cómo, bueno, al final de sus días pecó, pero el rey David fue un ejemplo y es el mejor rey sin duda de Israel, en el sentido de gloria para Israel, porque evidentemente fue superado por piedad por el rey Ezequías, Josafat, Josías, pero como rey de esplendor fue el más grande, ¿no? Y Dios no se va a olvidar de este súbdito del famoso rey David, ¿no? De la ciudad de Jerusalén. Esto es un poco la reflexión que yo quería hacer del rey David, y espero que, bueno, os haya por lo menos no solamente gustado, sino os haya espoleado el deseo de poder leer la Biblia, porque evidentemente yo hago una impresión de ello, y yo no soy teóloga, y hay muchos más predicadores que hablan mucho mejor que yo, ¿no? En este sentido de estudiar profundamente la palabra de Dios.